¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, que trata sobre los sistemas de control electrónico de combustible. Pero antes de entrar de lleno a esto, bueno, tenemos que ver un poco qué es lo que vamos a controlar, ¿no? De dónde se origina la mezcla, la relación aire-combustible. Si recuerdan ustedes, pues eso ya lo habíamos visto en sistemas electrónicos, en procesos químicos. Ya vimos un poco de ello en motores de combustión interna y bueno, esta vez vamos a verlo aquí en control de sistemas termodinámicos. El principio de funcionamiento de un motor de combustión interna pues, es transformar la energía química del combustible en energía mecánica, ¿no? Y eso lo va a realizar a través de la combustión, no hay más. Tenemos dos tipos de combustiones, combustión completa e incompleta. En este caso vamos a ver lo que es una combustión completa, donde mezclamos oxígeno más gasolina más una chispa que nos va a producir agua, nitrógeno y dióxido de carbono o anhídrido carbónico, y esto no es tóxico. Una combustión incompleta es cuando no se queman todos los componentes, que igual es aire, gasolina y chispa, y nos va a producir los gases no tóxicos, que ya sabíamos, más aparte el CO, que es monóxido de carbono, los hidrocarburos, que son combustible líquido que no fue quemado, y los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno se van a producir debido a las altas temperaturas en la cámara de combustión. El nitrógeno aparentemente es inocuo para la combustión. Va a reaccionar con el oxígeno. ¿Por qué? Por las temperaturas tan altas que se manejan en la cámara de combustión. Si recuerdan, aquí mismo ya vimos que esto lo vamos a bajar a través del sistema EGR, ¿no? Y el sistema EGR, ¿qué es lo que va a hacer? El sistema EGR nos va a recircular los gases de escape para enfriar la cámara de combustión. Bueno, tenemos que la combustión en sí es una reacción química, ¿no? Una reacción química que lo vimos en procesos químicos, que va a tener las siguientes: es gasolina más oxígeno, nos va a producir monóxido de carbono más agua más calor o energía en este caso, ¿no? Y el calor producido es lo que va a mover al motor, es la energía. ¿Qué necesitamos para tener una combustión? De entrada, aire, gasolina y chispa. Y tenemos, bueno, aquí ya está especificado, ¿no? Presencia de oxígeno y la mezcla, que es el aire con la gasolina, y además falta poner ahí la chispa. La definición de mezcla, bueno, la mezcla va a ser aire más gasolina pulverizada. ¿Qué características debe tener la mezcla? Que tiene que estar en gotas muy finas, debe ser parejita y tiene que repartirse en todos los cilindros de la misma manera. Y el dosado o dosificado es la cantidad correcta, que eso es la relación de mezcla aire-combustible, la mezcla estequiométrica. Anteriormente usábamos para los sistemas de alimentación de combustible lo que era el carburador, pero el carburador, al igual que el sistema de inyección TBI, que es inyección central en el cuerpo de aceleración, no me garantiza que se reparta uniformemente en todos los cilindros. Para garantizar esto, pues ya es donde utilizamos los sistemas de inyección de monopunto, ¿no? Que es inyector por cilindro. Y eso ya me va a garantizar que tengamos un reparto uniforme de combustible o de la mezcla aire-combustible en todos los cilindros. ¿De dónde vamos a obtener el oxígeno? Pues del aire, ¿no? ¿Y qué es el aire? Bueno, pues el aire es una mezcla de oxígeno, de nitrógeno y de otros gases o gases raros o nobles. Y dentro de sus características del aire, la densidad. Acuérdense que la densidad del aire va a ser menor entre más altura estemos, donde estemos más arriba del nivel del mar, la densidad del aire va a ser menor, y por tanto tenemos que modificar la mezcla aire-combustible. ¿Cómo la vamos a modificar? Pues anteriormente teníamos por ahí en los carburadores el compensador de altura o movíamos el tiempo de motor mediante el distribuidor. No sé si alguno de ustedes le llegó a tocar ver en los distribuidores que girábamos con la mano para adelantar o atrasar la chispa, para evitar el cascabeleo. ¿Por qué hacíamos todo eso? Por las características del aire. Ahora, ¿cómo vamos a controlar eso? Pues mediante los sensores que nos detectan las características y propiedades del aire que está ingresando.
como pueden ser el sensor de temperatura del aire, que ya lo vimos, el sensor de flujo de aire y, ojo, aquí el más importante, el sensor MAP, que es el de la presión del aire. Y la presión del aire nos va a determinar la densidad del aire, que es decir, qué tan rico está el aire en oxígeno. Y lo que les comentaba hace un rato, el nitrógeno es inerte, o sea, no reacciona químicamente en la combustión, excepto cuando hay temperaturas muy elevadas, ¿no? Que ya vimos que actualmente sí sucede. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene del petróleo. Esta presentación igual se las voy a dejar para que ustedes la puedan checar a detalle. Dudo que lo hagan, pero bueno, yo ahí la dejo, ya es decisión de ustedes si lo descargan y lo leen. ¿Qué cantidad de aire se necesita para la combustión? Bueno, aquí vemos la ecuación de la combustión completa y la combustión incompleta, ¿no? Vemos qué es lo que nos va a producir. Aquí ese signo más no iba, ¿no? Es el signo igual, va antes, es HC más O2, tiene la flecha larga, que es igual a CO más CO2 más H2O más NOx, es la combustión incompleta, que me va a dar emisiones tóxicas. Y si nosotros realizamos el balanceo de la ecuación, si recuerdan ya lo hicimos, bueno, pues nos va a dar ahí que 1 kilo de gasolina necesita aproximadamente 14.7 partes de aire. Entonces tenemos una relación de 14,7 a 1 o una 14,7 y se le llama relación estequiométrica. Esta relación estequiométrica nos va a garantizar que se queme todo el combustible y emitamos la menor cantidad de gases tóxicos. Y aquí tenemos expresado en volumen, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Esto no lo marca el programa, pero bueno, pues es importante que lo sepan, ¿no? Cuando una mezcla es rica, cuando una mezcla es pobre. Y el coeficiente lambda. El coeficiente lambda es lo que nos va a marcar ahí en la prueba de verificación de gases. Ahí en la prueba de verificación de gases vamos a ver el coeficiente lambda. Nos dice que si es 1, 1.1, menor de 1. Y aquí está especificado, ¿no? Dice masa de aire aportado entre la masa de aire necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que abajo vamos a tener 14.7, que es la estequiométrica, donde dice masa de aire necesario para la combustión. Y arriba es la masa de aire real que va a estar entrando. Si lambda es igual a 1, la mezcla es estequiométrica. Si lambda es menor que 1, la mezcla es rica. Si lambda es mayor que 1, la mezcla es pobre. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? El volumen de aire aspirado corresponde en lambda igual a 1, déficit de aire, exceso de aire. Aquí está el ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de cálculo, ¿no? Tenemos 12.5, que es la mezcla que estamos teniendo en ese momento. ¿Cómo sacar lambda? Pues dividimos 12.5 entre 14.7 y me da 0.85. ¿Qué me indica? Como es menor que 1, que está quemando una mezcla rica. Aquí un ejemplo de una mezcla pobre. Si observamos la diapositiva anterior, una antes de la anterior, me decía ahí que cuando la relación lambda es mayor de 1.2, ya no enciende la mezcla. Y tenemos aquí el cálculo. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo llevé mi coche a verificación y me dice, ¿sabes qué? Pues saliste con lambda 1.1, no pasaste, ¿no? Y aquí voy a despejar. Pues ¿cuánto aire estaba pasando? Mira, tenía yo una mezcla pobre y está pasando aire de más. ¿Por qué puede pasar aire de más o tener menor inyección de combustible? Puede ser por un filtro, perdón, por una succión de aire no deseada. Por ahí está chupando aire por alguna junta. O tengo inyectores abiertos, una bujía dañada, etcétera, ¿no? No, perdón, no tengo inyectores abiertos ni bujía dañada. No, lo que tengo aquí es un inyector tapado que está inyectando poca gasolina, por eso tengo exceso de aire. Luego dice, aquí tenemos los tipos de mezcla, lo que les platicaba, rica, pobre e ideal. Eso también ya lo vimos en los sensores de oxígeno, si leyeron. La mezcla ideal está entre 0.99 y 1.01 y nos dice que el motor debe funcionar con esta mezcla. Para eso son todos los adelantos que se están haciendo últimamente, ¿no?
Dice, propiedades de las mezclas. La mezcla pobre, ¿qué inconvenientes tiene? Pues que se calienta el motor, pérdidas de potencia, se dañan las válvulas y emite exceso de emisiones tóxicas. Ventajas, ahorro de combustible. Ese ahorro de combustible es entre comillas, porque cuando la mezcla es muy pobre, gastas mucha gasolina. Y aquí nos especifica, ¿no?, la mezcla pobre, cómo son sus características. Propiedades de las mezclas. De la mezcla rica, bueno, su ventaja es que da más potencia. Inconveniente, más consumo y más emisiones contaminantes. Y aquí están características de cada una de las, de la mezcla rica, ¿no?, de sus valores de lambda. Aquí tenemos una gráfica que nos está especificando cómo la potencia va a aumentar. Aquí, cómo aumenta la potencia con una mezcla ligeramente pobre. Como podemos ver en la línea roja nos va a dar la potencia. Si vemos, vamos a tener la mayor potencia por ahí de 0.9. Entre 0.9 y 0.8 es donde tenemos mayor potencia. Y podemos ver que en 1 no alcanzamos la máxima potencia, pero alcanzamos el mejor rendimiento de combustible. Y aquí es lo que de los NOx, ¿no?, lo que platicábamos. Creo que sí lo comenté con ustedes. Como si tengo un coeficiente de lambda 1, voy a tener el nivel prácticamente bajo de monóxido de carbono y de hidrocarburos de HC y CO. Pero si vemos los niveles más bajos de HC y de CO, lo tenemos con una mezcla ligeramente rica. Ligeramente por ahí del 1.1, pero en cambio vamos a tener los niveles más altos de NOx. ¿Cómo lo vamos a regular? Bueno, mediante el convertidor catalítico y la válvula EGR vamos a bajar esos NOx. Ya por último, el control electrónico de la reducción de aire combustible. ¿Cómo lo voy a controlar? También ya lo vimos. Recuerdan ustedes lo que es lazo abierto y lazo cerrado. ¿Cómo se controla? Muy sencillo. A partir de la información de todos los sensores, la computadora va a recopilar esas señales y a través de esas señales, mediante la programación que ya trae de fábrica, va a determinar cuál va a ser la cantidad de combustible que va a inyectar para garantizar que estemos trabajando con una mezcla estequiométrica. Bueno, pues muchas gracias y excelente día, jóvenes. ¿Dudas? Por WhatsApp. Gracias.